Hola nuevamente y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchan este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi más reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otra dosis narrativa de mi tierra colorada y país natal, y para muchos de nosotros dispersos por el mundo, cuentos e historias de Ñaneretami, Paraguay. Los dos breves relatos escogidos para hoy se titulan Moneda y la destrucción de los espejos, y provienen del reciente libro Cordeles, una colección de cuentos-relatos de Mario Casartelli, quien, como cantante y compositor musical, ha representado a Paraguay y realizado conciertos musicales en numerosos países de América y Europa, como por ejemplo Vientos de Marzo, homenaje a los jóvenes caídos por la libertad, 1999, presentado en Paraguay y Buenos Aires. Canto a Rafael Alberti, 2000, presentado en Paraguay, Cuba y Buenos Aires. Y Perla en el Mar, homenaje a la isla de Cuba, 2000, presentado en Paraguay y Cuba, para mencionar solo 3 de varios. Ambos microrelatos de hoy, Moneda y la destrucción de los espejos, son textos muy breves. Reflejan dos perspectivas, la del narrador testigo en tercera persona, doble del autor, y la de los 3 personajes incluidos. Y también todos los personajes protagonistas son reales y conocidos por el autor narrador. Pero para saber más de estos breves relatos, antes de pasar a la lectura de los dos, mejor vamos a la parte para mí más interesante de estos combos narrativos. En este caso, la mini entrevista con Mario Casartelli. Cuando le pregunté a Mario sobre la génesis de su libro Cordeles, de cómo y cuándo nacen los textos incluidos en dicho libro, me dijo, y lo cito textualmente: son textos que vine acumulando durante años, sin proyectar libro alguno. Pensaba mechar algunos de ellos en un poemario, pero la tarea fue más difícil porque tenía una sobreabundancia de poemas y para facilitarme a mí mismo decidí prescindir de lo habido en prosa. Tras haber publicado mi poemario, cuyo título es Catavento, repasé estos textos y llegué a la conclusión de que podría reunirlos en un volumen. Y preparé mi selección en el que algunos quedaron por el camino. El último cuento del libro, y acaso el más largo, Shemenbug, lo escribí en 3 días intensos, porque no quería que el tema estuviese ausente, y lo logré. Final de la cita. Le pedí después que específicamente nos contara cómo y cuándo nacen Moneda y la destrucción de los espejos. Y nuevamente aquí va su respuesta, sus palabras tal cual. Respecto al que lleva como título Moneda, dividido en 2 partes, cara y cruz, no hay nada inventado, y lo viví de cerca. Los protagonistas llevan nombres y apellidos propios y es absolutamente fiel a lo acontecido. Es por eso que a estos los califico de relatos, no cuentos. Razón por la cual en la portada del libro dice Cordeles, cuentos, relatos. A uno de los protagonistas, Alex Ebner, lo conocí personalmente. Vino a vivir a Paraguay y formó familia. Él mismo me relató lo que en el libro es una suerte de transcripción de aquella conversación. Lo mismo aconteció con Alicia Campos Cervera, hija del poeta.
Conocí tantas cosas parecidas en mis no pocos viajes por el mundo, que tanto el encuentro como el desencuentro, reflejados en cara y cruz, respectivamente, me parecieron dignos de ser relatados como contrapuntos de la vida. Los hechos en sí lo dicen todo, y yo no hice sino rescatarlos en mis páginas. La destrucción de los espejos sí es un relato, pero enmarcado en un cuento. Tanto el escritor Blas Brites como el dibujante Enzo Pertile existen y fuimos compañeros de trabajo en el diario Última Hora. Es un elogio al genio ilustrador de Enzo, y Blas, en este caso, es el soporte para el relato cuento. Fin de esta cita, larga pero muy enriquecedora. Y como siempre en estas mini entrevistas, le pregunté que si él estuviera en mi lugar presentando sus propios cuentos-relatos, ¿qué les diría o comentaría a los oyentes de la radio para que comprendan mejor sus microrelatos? Aquí van sus palabras, su respuesta tal cual. Les diría lo mismo que explico en la introducción. Y va de la introducción. Solemos extender cordeles para colgar con pinzas no solo ropas, sino también dibujos, fotos, poemas y otros textos. Así ejecutamos una suerte de ristra de arte. En cambio, en Brasil se denomina literatura de cordel, a una bien delineada expresión correspondiente a un género literario de lenguaje popular, cuya escritura presenta versos rimados y se divulga en folletos donde abundan ilustraciones. Fin de la cita de la introducción. Por otra parte, siempre sostengo que solo el lector tiene derecho a interpretar, deducir, conjeturar y recrear las piezas literarias que se le presentan. En este libro hay diversos planteamientos, tanto en contenido como en orden formal. Fin de las citas. Bueno, creo que con esta presentación, y en particular con los comentarios del propio autor, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten tanto de Moneda como de La destrucción de los espejos de Mario Casartelli. Y ahora les leo 2 breves relatos de Mario Casartelli. El primero se titula Moneda. Y aquí va. Parte 1. Cara. Ya septuagenario, el austríaco Alex Ebner me contó en los tramos finales del 80 lo siguiente. Y empieza la cita. Durante la denominada Segunda Guerra Mundial, yo estuve preso, aún joven, en los campos de concentración de Siberia. La reclusión me dio a conocer a un suizo cuya suerte fue igual a la mía. Allí nos hicimos amigos entrañables, al extremo de compartir un único manto de piel que nos proveyeron para resistir al frío. Al terminar la contienda, cada uno regresó a sus respectivos países y no volvimos a vernos. Yo conocí a una mujer suramericana y me vine a vivir con ella en Asunción. Después de largos años, un día, en la mañana, yo esperaba el bus en la calle España, casi Perú, y un auto lujoso de vidrios polarizados paró frente a mí. Se abrió la puerta y salió un hombre finamente atildado en traje negro. Era el embajador de Suiza en Paraguay, que se me acercó. Estupefactos, nos abrazamos y nos sentamos en la vereda como niños. Y lloramos, recordando todo cuanto nos tocó vivir o sobrevivir juntos en Siberia. Final de la cita. Parte 2, subtítulo Cruz. Visité a Alicia Campos Cervera y la encontré arrasada en lágrimas. Con voz ronca me dijo,
Y viene la cita. Hace 2 años que vivo en Paraguay, en esta casa. Hoy crucé a charlar con mi vecina de enfrente y entre tantas cosas le confesé que un día tuve que huir de la Argentina, igual que otros jóvenes, cuando la dictadura militar acrecentaba la lista de desaparecidos. Como otros de mi generación, soy una de las personas sobrevivientes que se dispersaron por el mundo, sin que muchas volvamos a saber unas de otras. Entonces, mi vecina me contó que en la casa de al lado vivió largo tiempo un argentino que también huyó de lo mismo y que precisamente ayer, luego de un par de años de residencia en Paraguay, partió para continuar su vida en otro país. Cuando pronunció su nombre y lo describió, me percaté de que él era uno de mis queridos amigos. Imagina, durante estos 2 años transcurridos hemos vivido el uno frente al otro sin saberlo. Y ahora que ya no está, me entero de que se fue sin decir a dónde. Fin de la cita. Y sigue el segundo microrelato, titulado La destrucción de los espejos. El joven escritor Blas Brites tiene, desde hace algún tiempo, un serio problema. Como todos o casi todos, se levanta cada mañana, va a lavarse la cara y ya ante el lavatorio alza la vista hacia el espejo del botiquín. Entonces sus ojos se abren, inmensos, como el tamaño de su asombro. ¿Qué ocurre? Blas conoce la literatura que surge de corrientes denominadas surrealismo, realismo mágico, etc. Y aunque leyó con voracidad a Franz Kafka y se zambulló en los pasajes metamorfoseantes que encierran a Gregorio Samsa, su afán de solidaridad con el personaje no pudo evitar que éste siguiera pataleando como una cucaracha. Al concluir la lectura, Blas dijo lo que muchos, y cito, «Con esto me curé de espantos». Fin de la cita. Después se adentró en las temporadas infernales de Rimbaud, en los cristales laberínticos de Borges y en las pesadillas de otros y de otros, buscando de ese modo inocularse contra sustos. Cita, «Para que ya nada me asombre», dijo, al abandonar esas páginas. Sin embargo, Blas anda mareado, absorto, confundido, trastabillando, como si una fina capa de nube se antepusiese entre el suelo y sus pies. Y aunque quiere hallar explicaciones para su alucinación, el pobre no lo consigue. Y así prosigue envuelto en esa suerte de locura, susurrando con furia contenida que él jamás imaginó, como ni yo, ni tú, ni ellos tampoco, vivir tal experiencia. ¿Será el exceso de lectura? Se pregunta igual que sus amigos. Pero no. Tras haber devorado los libros mencionados, el joven escritor creyó estar de vuelta de todos los asombros. Pero, para sorpresa suya y de quienes lo conocen, no es así. Esto sucede desde hace, repito, cierto tiempo. El joven escritor no logra salir de la estupefacción cuando se mira al espejo y no se reconoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque un dibujante le hizo su caricatura tan precisa que ni la propia madre ni el padre de Blas le hubieran hecho tan parecido. Asombro de asombros. A partir de aquel día, el conmocionado Blas se pasa rompiendo cuanto espejo se le cruza en el camino, porque al verse reflejado en ellos, afirma que esa serie de Blases sucesivos no son Blas. Y el único espejo que él reconoce como fiel copia suya
son esas líneas del no menos asombroso caricaturista. Postdata. Claro, siempre salen al paso los incrédulos de todo, pero basta con recurrir al perfil del muro del Facebook de Blas Brites para comprobar que lo que cuento es cierto, tan rotundamente cierto como los trazos inefables del dibujante Enzo Pertile. Fin de estos dos relatos. Y aquí van datos biobibliográficos para Mario Casartelli. Esta información proviene de la cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Mario Casartelli nació en Asunción en 1954. Poeta, cantautor, actor, dibujante y periodista. Miembro de la denominada Promoción del 80, de la Asociación Paraguayo-Cubana de Cultura José Martí y de la Casa del Escritoróga Mario Casartelli, de larga trayectoria como caricaturista en el diario Última Hora, tiene en su haber más de 10 poemarios publicados. La Rosa de tus días, 1982, Contrapunto, 1988, Premio El Lector, Sagrada Irreverencia, 1993, Premio El Lector, Monodia del Verano, 1993, bajo el seudónimo de Braulio Gamarra. Acuérdate que te espero, 1995, La Urdimbre del Laurel, 1997, Dación del Vigía, 2005, Crónicas del Euro, 2006, edición bilingüe español-alemán. De Jambos y otros mambos, epigramas, 2007. La condición del fuego, 2009, con seudónimo de Diana Gaegui. Y Campa Fruto del alma de la negritud, 2017. Es coautor con el poeta italiano Franco Fresi de Antología de la Poesía Paraguaya, 2007, edición bilingüe español-italiano. De su autoría son también Palestina, la llave entre las piedras, 2010, Crónicas, y El pan y la guaraña, 2019, pieza teatral unipersonal sobre la vida de José Asunción Flores, el creador de la guaraña. De más reciente aparición es Cordeles, una colección de cuentos-relatos de 2025. Como cantante y compositor musical, ha representado a Paraguay y realizado conciertos musicales en numerosos países de América y Europa. Ha editado, además, varios discos, entre ellos Según el color del cristal, 1985, Ceniza redimida, 1998, Poemas musicalizados y declamados, de Erif Campos Cervera, Vientos de marzo, homenaje a los jóvenes caídos por la libertad, 1999, presentado en Paraguay y Buenos Aires. Canto a Rafael Alberti, 2000, presentado en Paraguay, Cuba y Buenos Aires. Perla en el mar, homenaje a la isla de Cuba, 2000, presentado en Paraguay y Cuba. Cambá Baepú, homenaje a los esclavos negros del Paraguay, 2000. Canciones de Latinoamérica para el sur de Alemania, 2005, videoclip. Latinoamérica, 1, 2007. Algo tenemos que hacer, 2012. Camba Camba, 2013. Latinoamérica, 2, 2015. Y 3 mujeres, 3 tambores,
2017.